Hola a todos y hola a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Overtime. Hoy tenemos la suerte de estar con Roger Font y con Julen Castellano, que además justo coincide que son dos entrevistados en los podcasts de nuestro proyecto de Road to Performance. Agradeceros una vez más el hecho de estar aquí, el poder compartir y sobre todo en este formato que tiene el objetivo de ser algo mucho más cercano, más visual, a través del cual poder compartir un poco la experiencia más del día a día, ¿vale? Así que nada, para quien a lo mejor nos escuche por primera vez o nos vea por primera vez, si queréis lo hacemos Roger primero y Julen después y queréis hacer un poco de introducción propia y una autopresentación de un par de minutos y así ya empezamos, ¿sí? Venga. Bien. Bueno, soy Roger. Actualmente soy preparador físico del primer equipo de balonmano del Fútbol Club Barcelona. Proceso largo para llegar ahí, licenciado en Ciencias del Deporte, diferentes másteres de rendimiento, prevención de lesiones. Doy clases ahí en la Universidad de Mataró también, de prevención de lesiones de adaptación. Y en continuo aprendizaje, de hecho estoy haciendo el doctorado, ¿no? Y bueno, es una forma para ir un poco más estresado en estos momentos que estamos encerrados en casa, pero bueno, yo creo, como digo yo, como nos va la marcha, si no fuera el doctorado sería cualquier historia que nos saldría, ¿no? Un poco por la línea en la que voy, ¿no? Sí. Yo comparto la misma sensación de que nos falta tiempo, pero enseguida somos capaces de coger más cosas para hacer. Mi perfil es, bueno, soy profesor en la universidad y llevo casi 30 años de profesor. Soy doctor y, bueno, desde hace aproximadamente 8 años estoy colaborando con el Grupo Baskonia, con Alavés y con el de básquet. Un poco asesorando a nivel científico sobre el entrenamiento, sobre las dinámicas que se generan allí en el proceso de optimizar un poco el rendimiento de los equipos. Este es un poco mi bagaje. Y lo que me mantiene vivo es los doctorandos que me van proponiendo ideas o los vamos consensuando ideas por las que investigar, por las que avanzar, tratando de aportar alguna cosa. Bueno, somos dos doctorandos, Roger y Julen como doctor y director de tesis, así que... Fenómeno. Claro, ahora una pregunta un poco así más informal y más a lo personal. O sea, supongo tanto, Roger, yo al menos lo he hecho así, he aprovechado mucho el confinamiento para avanzar con la tesis, espero que tú también, de alguna manera, ¿no? Sí, hemos cerrado un paper. El problema es que nos han salido 4 de por medio. Entonces, como había tiempo, me he metido en 3 a la vez y entonces es un poco locura. Pasa que como es con colaboraciones y tal, el tema de una es de análisis de datos y el otro es analizar técnica, tácticamente, visualizar los partidos de nuevo. Entonces estoy, bueno, ahí sacando horas donde puedo para ir metiéndole caña a los 3, ¿no? A la vez, ¿no? Entonces, pues, un poco locura, ¿no? Pero bueno, lo que decía antes, como nos va el ritmo y el trabajo, pues bueno, que no sea por eso, ¿no? Por horas no será, se duerme menos y ya está, no pasa nada. Yo lo recibo desde otro punto de vista, desde otra... Yo soy el director de tesis que tengo a los alumnos, a los doctorandos súper activos, o sea, están hiperactivos ahora mismo. Encima coincide con final de curso de trabajo fin de máster, haciendo máster de investigación y trabajos de fin de grado. Claro. Así que estoy todo el día corrigiendo documentos de trabajo, de tesis, de papers. Así que mira, tenemos los dos puntos de vista, ¿no? Del que hace y del que está corrigiendo y orientando. Sí, yo voy apretando ahí al director de tesis y al tutor, más al colaborador que tenemos en Francia, de, oye, tal, mírate esto. Hostia, estamos en final de curso, finales, trabajos de máster, de grado, presentaciones, y vámonos, van locos. Y bueno, tranquilo. Semana siguiente no pasa nada, lo mío va rollo maratón, o sea, hay tiempo. Desde el punto de Jure debe ser de locos también, ¿eh? Casi peor. A mí el confinamiento me ha venido peor. O sea... Bueno, a mí en mi caso, mejor para cerrar ciertas cosas, lo que pasa que a esto de enviar ahora publicaciones, claro, evidentemente Roger y yo no somos los únicos que estamos enviando publicaciones y las revistas, los mensajes que te están mandando son que, bueno, inténtalo de aquí a unos meses porque ahora mismo es inviable, o sea que los rejects te llegan en horas, es como, wow, un poco heavy, a mí me ha sorprendido estos días, ¿eh? Hemos cerrado muchas cosas, pero supongo, claro, que somos uno más de todo el millón de personas, ¿no? Que está trabajando en eso. Nosotros el primero que mandamos nos dijeron que no seguía las líneas de la revista cuando la revista tiene papers idénticos.
pero ahora mismo se centran más en otro formato para, bueno, como excusa para decir que no, dice que hay un incremento del 80% de gente que quiere publicar, claro, es de locos, es de locos. Sí, sí. Yo por algún lado que recibían 100 artículos al día. Joder. Se quedaban con uno, claro. Es que... Bueno, claro, después revisar, pasar todo el proceso de la asignación del revisor, etcétera, etcétera. Bueno, pues nada, Roger, igual que me lo digo a mí, mucha suerte y seguimos y en ese sentido. Al lío. Una pregunta, sí, para empezar un poco a hablar sobre este tema. Para quien nos esté escuchando, la idea de hacer esta tertulia, este overtime, en este formato, era poder charlar con Julien y Roger sobre cómo adaptamos o cómo se implementa más bien todo lo que son los trabajos condicionales y se mejora el aspecto condicional de los deportistas dentro de la pista, dentro de los trabajos más específicos del deporte. Roger viene del balonmano, Julen especialmente del fútbol, aunque también asesora en temas de básquet. Y yo, desde mi humilde posición en mi club, un poco charlar sobre lo que hacemos a nivel de básquet, ¿no? Que a pesar de ser un deporte indoor, como el balonmano, tiene diferencias en cuanto a los espacios y número de participantes, tanto del equipo como en total. También los cambios funcionan un poco diferentes, entonces quizás tiene requerimientos distintos. Primera pregunta, ahora que estamos con esto del COVID y todo este confinamiento y estas semanas complicadas a nivel de los equipos, ya sea, en mi caso es más formación, pero los equipos de más rendimiento en etapa adulta, ¿cómo lo habéis planteado o cómo se ha planteado desde los entornos en los que trabajáis un poco mantener la forma del deportista? Mira, nosotros cuando cerramos primero, no sabíamos qué duración tenía el confinamiento inicial, ¿no? Marcamos 2 semanas y, bueno, había un trabajo, como siempre ya hablamos contigo, intentamos individualizar al máximo, pero más ahora con el hecho de que no sabíamos qué material tenían los jugadores, algunos cogieron cosas, otros compraron material. Bueno, se ha ido mandando un plan hasta que las federaciones nos dijeron que no volvíamos a competir. Entonces, ha seguido trabajando hasta este viernes pasado. O sea, hemos terminado la temporada ahora, este fin de semana. A partir de ahí, bueno, se ha ido evolucionando desde un trabajo a casa, con lo que tenían, con propio cuerpo, con gomas, pero sin la presión de que hay que volver a competir. O sea, nosotros vamos a volver a competir a priori a finales de agosto, septiembre, no se sabe. Entonces, lo que hemos hecho, bueno, pues ya un trabajo estructural, nuestro jugador tiene una cultura, un ADN donde el trabajo condicional para él es importante, con lo que no hay ningún problema en que no lo hacen. El 90% de los jugadores hacen lo que toca y más. De hecho, ahora mismo tienen 2 semanas de parón y tengo feedback de mucha gente que va a seguir trabajando porque ellos quieren, necesitan, les gusta. A partir del 15 de junio sí que ya tienen todo el planning del post-season que mandamos siempre. La suerte, yo creo ya que aquí en Barcelona ya hay gimnasios abiertos, de gente que está en sus países del norte de Europa o del este que pueden ir al gimnasio a trabajar sin ningún problema, y el correr fuera, casi todo el mundo puede correr fuera, ¿no? Entonces, a día de hoy esto no difiere mucho de cómo trabajamos nosotros, porque este post-season es casi idéntico. Lo único es que en la parte final del post-season, antes de empezar la pretemporada, van a aparecer elementos, ejercicios donde va a haber cambios de dirección, movimientos un poco más explosivos, aceleración, desaceleración, que son cosas que hace mucho que no han estado haciendo, ¿no? No solemos tener muchas lesiones musculares, pero bueno, un poco es mi miedo a día de hoy, ¿no? Recuperar un poco, que el músculo, que el cuerpo recupere esos mecanismos que hacía a día de hoy, ¿no? Sin ningún problema, ¿no? Para, bueno, ya te digo, la pretemporada también va a ser a priori más larga de lo normal. Nosotros hacemos pretemporadas muy cortas. Esta no va a ser corta, va a ser más clásica o más larga, incluso haber entrenamientos voluntarios previo al inicio de la pretemporada con el equipo, ¿no? Así, a grosso modo, un poco la idea que tenemos en la cabeza, ¿no? Sí, yo un poco por complementar. A mí una cosa que sí me llama mucho la atención cuando he tratado con jugadores de baloncesto y con jugadores de fútbol es, y yo creo que él un poco lo comentabas, ¿no? El jugador de balonmano que tiene muy asumido el tema físico, igual que el jugador de baloncesto que pide mucha caña. El jugador de fútbol no lo es tanto. Probablemente eso está cambiando. También se va dando cuenta un poco que la forma de poder ser más robusto y poder alargar su vida deportiva pasa por cuidarse y por preparar el cuerpo para el trote que se le da. Me parece muy interesante este concepto, ¿no? de esta mentalidad que pueden tener diferentes deportistas de deportes colectivos
y que pueden marcar esta diferencia. Como digo, va cambiando, ¿eh? Nosotros nos ha parecido hiper necesario valorar, lo comentabas, ¿no? ¿Quién tiene posibilidad de hacer qué en casa, qué es lo que tiene en casa? Sé que, por ejemplo, algunos clubes han facilitado pues, todo tipo de material, de cintas rodantes, de bicicletas, de material de pesas para que los jugadores puedan hacer cosas. Yo creo que ha sido una fase muy importante porque te permite empezar con un crónico, con un hábito más alto que el resto probablemente y claro, esto te permite ponerte más cerca de tu mejor estado de forma más pronto, ¿no? Están los plazos ahora mismo súper ajustados, la gente está ahí afinando hasta el último minuto va a estar y bueno, y por eso el no haber dejado, sabiendo que, como has comentado, Roger, como has comentado, no sabiendo qué va a ser en el futuro, no ha facilitado el hecho de que uno se planteara un objetivo claro, venga, pues en 6 semanas empezamos y me voy preparando, el hecho de estar un poco en incertidumbre, quizás haya retrasado ese aspecto, pero bueno, ahora ya que parece que el objetivo está claro y definido cuando se empiezan, bueno, pues todos tratamos de intentar enlazar todos los contenidos para que ese día estés habiendo hecho lo máximo que te permita llegar fresco a este periodo que va a ser intenso, ¿no? En el caso del fútbol, en las próximas jornadas que van a ir en un pispazo. Claro, y además a mí me ha pasado un poco eso que decía Roger con las chicas del club. Nosotros, a partir de que aquí en Barcelona se permite salir a hacer deporte, yo recuerdo una conversación a las 7 y poco de la mañana con una de mis jugadoras junior, que al final tiene 16 años recién cumplidos, y me decía, bueno, ya he vuelto de correr porque no habías enviado nada. Y digo, a ver, claro, es que no sabíamos que se iba a poder salir a correr y de hecho los planes estaban montados para enviar por la tarde porque ese día teníamos sesión con el grupo, entonces lo íbamos a explicar y demás. Entonces, claro, yo quizás en eso soy un poco afortunado. No sé si es por ser el básquet, como comentaba Julen, no sé si es porque las hemos educado muy bien durante muchos años como para que lleguen a este nivel de autonomía, o no sé, pero me sorprendió mucho. Yo que suelo madrugar para trabajar por la mañana y es como, wow, 7 de la mañana, empezar a trabajar. Después tengo experiencia de colegas que trabajan con futbolistas que me dicen, bueno, esto va a ser un problema, ¿no? De jugadores en segunda B que te dicen, bueno, no sabemos si volvemos, por tanto no hacemos nada. Bueno, esperemos que cambie, como dice Julian. Claro que de los tres es el único que está en un entorno donde se volverá a competir para tratar de terminar la temporada. Entonces, bueno, esto que estamos hablando, ¿creéis que es en mi caso, además la liga que se plantea empezará más tarde. ¿Creéis que es una buena oportunidad este parón como para, no sé si después, Julen, en el caso del fútbol se prevé que la pretemporada empiece igual, o sea, o la temporada más bien empiece igual, o que pueda ser una buena oportunidad de decir vamos a parar para algunos jugadores, refrescar después de tanto tiempo sin parar, jugadores como los tuyos, Roger, internacionales, donde no paran con selecciones, o por el contrario puede ser que nos pase factura. Yo creo que llevamos muchos meses solo con trabajo condicional. Eso no es malo en este sentido. A mí me falta lo que te comentaba, os comentaba un poco estas acciones más explosivas, pero las vamos a tener. Sí que les baja mucho la densidad. Este año, aparte del año olímpico, con lo que nosotros teníamos casi toda la plantilla fuera, era una pretemporada también atípica porque nos faltaría mucha gente. El temor es a partir de que empiece la temporada que viene, porque la densidad de partidos, nosotros nos cambiamos el formato de la competición europea aparte, va a ser de locos, va a haber muchos partidos, bueno, de hecho la final de la Copa de Europa que se jugaba esta temporada, han hecho ahí los 2 primeros de cada grupo, jugamos un formato Final Four 28-29 de diciembre, con lo que hay 2 partidos más durísimos. Hay la Olimpiada, hay Mundial Europeo en enero, o sea que a nivel de densidad de jugadores a lo mejor el problema va a venir cuando termine esta temporada, ¿no? Lo bueno, sí que va a haber una post-season, una pretemporada, un trabajo condicional mucho más amplio,
Pero eso no quiere decir que la gente no se lesione ni se rompa. O sea, al final la lesión es multifactorial y esa densidad que vamos a tener a lo mejor ya en noviembre, diciembre, sí que habrá una base, pero a lo mejor la clave va a ser el meter esas píndolas de fuerza que nos dejan meter un lunes, martes, habrá que meterlas más a lo mejor para ir recordando o manteniendo el estado de forma de los jugadores, ¿no? La suerte que tengo yo es que nuestros jugadores, como decía, les gusta. Entonces, ellos vienen, si el entrenamiento, por decir algo, empieza a las 11, ellos vienen a las 9:30, 10 y hacen su trabajo individual en el gym. Aunque haya competición, les da igual. De hecho, hay gente que se está activando con pesas, con pequeños ejercicios de fuerza máxima el mismo día de partido, porque jugamos muy tarde, ¿no? Entonces, yo que llevo 10 años en el equipo, sí que he visto esta evolución en un poco el modelo NBA, ¿no? Que hay este posición tan grande, pues bueno, sí que aprovechan el tiempo para ese trabajo físico, mejoran esa carrera, esos déficits que puede haber, no sé, en amplitud de movimiento. Sí que el jugador ha cambiado esa cultura y no solo a nivel de trabajo condicional, sino que nosotros nos reímos y tenemos jugadores que son muy, muy wellness, ¿no? A nivel de comer, muy healthy, que se cuidan, que de hecho hay gente ahora mismo que le ha cambiado el cuerpo, pero para bien, ha perdido un poco de grasa y ha ganado mucho más tono muscular, ¿no? Entonces, bueno, ostras, súper encantados porque sí que ese trabajo no tenemos tenido una competición, pero hemos adaptado un poco esa mentalidad, ¿no? Y la mayoría de la gente se está cuidando muchísimo, ¿no? Eso es una suerte. Aparte hablamos con ellos cada día, ¿no? Entonces al final también tienes esa estimulación, ¿no? Pero individual, ¿no? Sí, porque está claro que el mundo profesional que se ha incrementado mucho el número de profesionales que están colaborando, ¿no? Lo que antes era pues una pequeña evaluación de un nutricionista que venía de vez en cuando al club, pues ahora es que hay una plantilla que se dedica, que está todos los días con los jugadores y cuando no, el jugador propio tiene un nutricionista personal, así como un entrenador físico personal. Este cambio en la cultura está claro que está haciendo que los jugadores, pues eso, sean realmente profesionales y que cuiden su cuerpo y que cuiden su carrera deportiva, ¿no? Lo que sí va a hacer daño este parón probablemente sea a lo que no es profesional, ¿no? Que no tienes competición, no hay obligación, no hay objetivo, entonces tienes que tener mucha voluntad, mucha disciplina como para ser consciente de que, claro, no puedes estar 4 meses sin hacer nada o 5 meses. Es un poco lo que más va a perjudicar probablemente sea a esa población, ¿no? La población no profesional. El mundo profesional, en principio, a ver, está más mentalizado para ello, ¿no? Y en el caso del fútbol, pues iremos improvisando a medida que vayamos habiendo fechas. Muy probablemente fuera o la anterior a la pretemporada va a ser más corto que otros años, seguro. Por tanto, a lo mejor no tendrá tanta pérdida de rendimiento como ha ocurrido en temporadas anteriores, donde hay igual 6-8 semanas, igual en esta va a haber solamente 4. Así que es el mes obligado que hay que dejar a los profesionales para que tengan también vacaciones, porque luego va todo seguido. O sea que, bueno, en principio habrá que estar preparado para adaptar los entrenamientos a lo que demanden. Sujetos a los medios de comunicación, a la televisión, pues la dinámica, esto es lo que está demandando ahora mismo el fútbol profesional o el deporte profesional. A cuestiones extradeportivas muchas veces, ¿no? O la mayoría. Julián, ahora que lo comentas, que tú también, ahora que te has presentado, has hablado de que colaboras también dentro del Grupo Baskonia, también hay un equipo ACB que se concentrará en este nuevo formato de final de liga. ¿Cómo se prevé también esta parte final, ya no solo en el fútbol, sino en el básquet? Porque el formato cambia, no es semanal, sino que todo el mundo en un sitio y a jugar. Entonces... Sí, bueno, ellos ahora mismo están en dinámica habitual, casi como de una pretemporada, intentando acumular trabajo. Y bueno, el planteamiento es más o menos similar, tampoco es que nada especial. Viendo un poco cómo están los jugadores, cómo han llegado y en consecuencia tratar de avanzar, ¿no? Lo que precisamente en el fútbol, en el baloncesto élite, no es muy habitual el incorporar test. En este caso, por ejemplo, en el Baskonia hemos hecho test para los jugadores del filial y se han visto claramente unos decrementos importantes, ¿no? A nivel condicional en todas las facetas, en sprint, aceleración, en salto, en resistencia, en
torno al 10 al 26%. Bueno, así que hay que valorar cuál es el estado en el que se encuentra el jugador y empezar a trabajar, ¿no? Esa es la filosofía, o sea, tener claro cuál es el punto de inicio y a partir de ahí progresar, ¿no? A veces se plantean mismas pretemporadas con diferentes jugadores o en diferente estado de condición y la idea es, bueno, pues afinarlo. Estás así, pues así como hay que empezar y avanzar todo lo que puedas hasta ponerte al máximo nivel en el tiempo que tengas, ¿no? Esa es un poco la dificultad, ¿no? En este arte de planificar, de tratar de sacar lo mejor de sí a los profesionales sin ponerlos en riesgo, en demasiado riesgo, porque algo de riesgo van a tener, evidentemente, que van a tener que trabajar especialmente, pero bueno, de esto se trata, ¿no? De ir afinando en lo que les das de entrenamiento, lo que les das de comer para ponernos en la mejor disposición posible para competir y en ese periodo que se espera, ¿no? De máxima congestión, como en el caso del fútbol, que habrá que acercarlo a lo máximo para que esté en condiciones de poder recuperarse rápido, de poder rendir, de que no se note que van acumulando partidos, porque esto es clave en este final de temporada especial que tenemos este año. Sí. Y ahora que comentabas también, Julen, el tema has mencionado por encima el tema de la prensa, y se ha publicado datos ya un poco más rigurosos de algunos grupos sobre el tema de las lesiones en la Bundesliga, de lo que ha pasado ahora con el incremento de las lesiones en la Bundesliga. No es un tema que, evidentemente, comentaba Roger, no, pues es multifactorial, podrán pasar muchas cosas, tratarás de afinar, pero no se podrá implementar o complementar en casa este tipo de trabajos. Hay este miedo también dentro de los jugadores. Tú, por ejemplo, Roger, que tú decís que habláis con ellos, ¿no? Claro, se publica en todos lados. Vuelta de la Bundesliga y se lesionan muchos jugadores de golpe, ¿no? No sé si los jugadores tienen esa percepción y no sé. En nuestro caso no, porque tampoco no... Bueno, es otro deporte al final, ¿no? Entonces, yo sí que lo he hablado con la parte médica que tenemos en balonmano y nuestro médico es muy fanático del fútbol, es increíble, domina todas las ligas. Esto es de que ve la Liga Argentina en directo, o sea que... Y él me comentaba, porque nosotros hace poco quedamos hace 3 semanas y con los 11 jugadores que están todavía aquí en Barcelona les hicimos diferentes test de valoración a nivel de CMJ, de lactato, para ver cómo estaba su nivel de forma. Luego cuando empecemos pretemporada el primer día se vuelve a testar a todo el mundo como hacemos siempre, ¿no? Vamos a ver un poco esa evolución o esas pérdidas que han habido, ¿no? Pero a diferencia de lo que dice Julen, nuestros jugadores al ser profesionales supongo que le han metido mucha chicha en casa, han comprado mucho material. Y a nivel de fuerza, por ejemplo, lo hemos perdido mucho, ¿no? Bueno, entonces hablando con el médico, él comentaba que la Bundesliga, el tipo de lesiones que están teniendo, ellos ya es una liga que dice que suelen tener ese tipo de lesiones habitualmente, que no hay un incremento en exceso, ¿no? Yo creo que tiene que haber a ver qué pasa, ¿no? Cada liga un poco, supongo que tiene sus lesiones más habituales, sus números, sus ratios, ¿no? Habría que ver, pero en nuestro caso no preguntan nada de eso los jugadores. Ellos están trabajando como salvajes y pues no hay nada más. De hecho, aquí en Barcelona ya se puede ir a algún gimnasio con hora pedida con antelación, ¿no? Y muchos clubs han puesto el gym fuera en patio, en el jardín que tienen en el centro y están trabajando ahí. Y nuestros jugadores están ahí haciendo 2 horas de entrenamiento. O sea que no tienen miedo a las lesiones, al contrario, ellos se ven fuertes a día de hoy, ¿no? Pasa que no están haciendo nada específico, nada optimizador, ¿no? Que es donde vamos a tener que meter nosotros ahí un poco ese estímulo, ¿no? Sí, porque al final cuando uno hace trabajo individual, pues claro, cuando no te enfrentas con nadie es cuando tienes ya... Es en ese contexto, ¿no? Es cuando realmente las exigencias son máximas, esperadas, en complejidad, y es un poco donde van ocurriendo, ¿no? Las lesiones, pero bueno, pero va a ocurrir, y en España seguro que también ocurrirá, que la gente se va a lesionar más, porque bueno, así son un poco el contexto en el que se está ahora, ¿no? Seguramente, pues, con un descanso excesivo, con un entrenamiento poco específico, y encima con gestión de periodo congestionado de competición, pues tienes muchos ingredientes
para que las lesiones ocurran, ¿no? Y por eso habrá que gestionar muy bien, en la mejor de la medida posible, tanto las cargas como yo qué sé, como la rotación de los jugadores. Así que nos ponemos en un contexto que va a ser muy diferente a jugar una liga normal. Que van a ser 6 semanas, 2 partidos por semana, todo seguido. Es posible, hombre, algún equipo juega así durante algunas partes de sus temporadas, los equipos que juegan competiciones europeas y demás. Pero para el resto, a lo mejor con un número de jugadores también más limitado, bueno, realmente va a ser un reto importante. Estamos ansiosos, los que nos dedicamos a esto de la investigación, de poder empezar a comparar si los equipos han rendido peor, mejor, si ha habido más o menos lesiones. Estamos deseando tener un contexto distinto para compararlo con el contexto habitual. Y realmente nos permita tomar mejores decisiones y tener más información sobre estas cosas. La verdad es que estamos con ganas de que empiece. Yo estos días... Creo que dice Julen, al final que esta densidad de partidos que no es habitual para muchos clubes, más los 4 o 5 que juegan habitualmente en competición europea, doble partido, cómo llegas a ese segundo, tercer, cuarto partido con esa fatiga neuromuscular, de mecanismos ahí que van a saltar, ¿no? Los cruzados, isquios, eso ostras, es con cariño, pero es divertido de ver a ver qué va a pasar, ¿no? Para luego analizarlo, ¿no? Ese famoso Pepe que corre ahí del knockout que hubo en la NFL, ¿no? Que aumentaron una barbaridad las roturas del tendón de Aquiles, ¿no? Que, bueno, luego sale algo muy interesante, ¿no? Para si hay otro rebrote y nos volvemos a encerrar en casa, ¿no? Ya sabremos un poco para dónde vamos, ¿no? Eso es. Yo ahora pensaba, digo, no sé si también, claro, los equipos de primera división de fútbol no, equipos seguramente en balonmano, no conozco mucha realidad de los clubes, pero en tu entorno seguro que no, Roger, pero quizás es un punto de inflexión de cara a incorporar ciertos profesionales también, ¿no? Es decir, a lo mejor algunos clubes segunda B, ¿no? Que volverán a jugar segunda, en el caso del fútbol, se planteen, ¿no? Es decir, mira, a lo mejor hay que cuidar más todos estos aspectos. Sí, lo que nos encontramos después de este tipo de parones son tantas lesiones, ¿no? O poder cuidar más a los jugadores, no sé. Quizás nos viene bien para eso. Sería de fábula, si acaba siendo este objetivo, pero bueno, yo creo que como mínimo mi deporte no va a ir a esa línea, porque para empezar ya muchos tienen todo lo que es el trabajo de preparación física externalizado, que van a un gym, lo realicen ahí, no hay esa relación nunca con el deporte, con ese trabajo optimizador luego en pista a nivel más condicional, ¿no? Yo afirmaba que eso llegara a integrar el preparador físico dentro de una estructura, una dinámica de club igual que el fisio, que no sea externalizado, ¿no? Sino que forme parte de la dinámica del equipo, del entrenamiento, del día a día. Ya con eso, bueno, un canto en los dientes me daría. Bueno, no, era un poco de reflexión, digo, a ver si en el futuro puede que eso mejore. Preguntando, por entrar más en detalle sobre lo que por lo que nos hemos juntado, ¿vale? A nivel de preparar una pretemporada, al margen un poco también de la casuística que estamos viviendo y que, pues, en mi caso, por ejemplo, particular, la pretemporada será mucho más larga y nos enfrentaremos también a una competición más densa, por lo que plantean las federaciones. ¿Cómo planificáis una pretemporada? Es decir, ¿qué son los primeros pasos que uno, cuando se pone delante de, iba a decir el papel y el boli, pero delante del Excel en blanco, ¿no? Un poco, ¿cuáles son aquellos aspectos básicos en los que tendríamos que tener en cuenta para empezar a planificar esto, Roger? Nosotros al final hacemos una pretemporada que ha ido mutando con los años, un poco la filosofía que tenemos en el club, no solo en el balonmano, sino en todo el deporte, y por ejemplo cada vez corremos menos en pretemporada. Acabamos corriendo a nivel más estructural fuera de la pista, 3-4 sesiones en las primeras semanas, como mucho, no sé que haya un jugador que tenga algún déficit y tenga que mejorar esa capacidad aeróbica. Pero el reto que hay un poco los jugadores, y más este año, es que ellos se van a cascar a partir del día 15 de junio hasta que empecemos a finales de julio un huevo de carreras. Para ese trabajo de volumen es donde vamos a intentar hacerlo. Esa capacidad, esa potencia aeróbica muy general, la vamos a trabajar ahí, igual que el trabajo de volumen a nivel de fuerza, ¿no? Esa hipertrofia, algún jugador tiene que hacer esa fuerza máxima si es que es necesario por edad, pero vamos ahí, ¿no? Sí que en pretemporada mantenemos esos niveles de fuerza porque luego tenemos pocas semanas, aparte del año que viene va a haber semanas también de doble competición casi todo el año, porque se amplía la liga, porque sube gente y no baja nadie.
con lo que todas las semanas son de doble partido, con lo que habrá poco momento para meter esas píndolas de trabajo de fuerza, esa planificación, ¿no? Pero bueno, las meteremos igual. Pero sí que la pretemporada hay mucho más volumen, pero sí que hablando con el entrenador, nosotros siempre desde el primer día metemos valor, siempre. Haya 2, 3 sesiones del primer día, siempre hay balón en la última. Y este año más que nunca va a haber balón, porque es lo que nos hace falta, ¿no? Un poco yo confío que puedo hacer ese trabajo estructural, general, y aunque mantengamos unas sesiones de fuerza en un sentido más coadyuvante, más estructural, más dirigido, general, va a tener que haber ese balón, ¿no? Para rápidamente coger automatismos, mecanismos que se han perdido a nivel condicional y a nivel técnico-táctico, más con los jugadores nuevos que aportamos, que vienen 4 jugadores nuevos, con lo que hay que meterlos rápidamente en dinámica de trabajo o de modelo de juego, ¿no? Sí, yo coincido con Roger. La verdad es que yo pienso que más no es mejor. Este es uno de los principios que tengo y cada vez más convencido de él. Soy más partidario. Calidad antes que cantidad. Es otro de los principios también. Y por eso justo hemos hecho ahora este año también un trabajo comparando varias pretemporadas, ¿no? 5 semanas de entrenamientos, aprovechando mi situación en Alavés y también en algún otro equipo, contactos que tengo en algún equipo de primera división, viendo un poco la comparativa, ¿no? de lo que entrenan unos y lo que entrenan otros. Y la cuestión es que si yo luego durante la temporada voy a demandar al jugador 10, imaginémonos que eso es un supuesto de una unidad sobre la carga de entrenamiento de una semana competitiva, no le vemos mucho sentido pensar en demandarle 30 o 40 en las semanas de pretemporada como a lo que estamos al uso, ¿no? a lo que sí está al uso en algunos casos, porque lees papers o porque comentas con preparadores físicos. En pretemporada parece que es el momento de recoger toda la carga posible, de rellenar toda la pila que te va a mantener vivo en febrero, en marzo, en abril. Parece que no tiene mucho sentido tratar de hacer picos de una carga que después luego el jugador necesita semanas hasta que vuelve a recuperarse de la paliza que ha sufrido, sabiendo que son gente profesional, que lleva muchos años ya compitiendo, que no es necesario alejarse de la propia actividad del juego, porque lo básico, los fundamentos ya lo tienen y simplemente se trata de ir afinándolo, de ir tocando, por supuesto, que tenga deficiencias, de que tenga un historial lesional X, pues tendrá su particular menú, pero la idea es, y yo reconozco, porque he sido preparador físico y durante muchos años, o sea, me reconozco pecador en el sentido de que mis pretemporadas sean hasta conseguir que el jugador corriese 45 minutos seguidos y nos marchábamos al monte a correr y así nos dedicábamos 4 semanas haciendo un poco el loco por todos lados. Y para un poco lo justo, si era medicinal, para llevar todo en la mano corriendo, ¿no? Exagerando un poco, pero y la idea es tratar de que tengan contacto con el juego, con el equipo, con el sistema, con lo que se quiera jugar lo antes posible, porque eso es lo más difícil y eso es lo que va a diferenciar a los que son buenos de los que no lo son tanto. No el aspecto condicional, no el que corras más o el que sea más rápido o el que saltes más. Entonces, cuanto antes hay que trabajar ya en colectivo y orientarlo de esa manera, ¿no? Y haciendo un trabajo progresivo, evidentemente, pero no desmelenándonos y yendo a cargas de trabajo que el jugador luego durante el año no va a trabajar, ¿no? Por eso, cuando yo en una pretemporada digo, bueno, o ahora, ¿no? Con la vuelta del COVID, al jugador, ¿qué se va a encontrar? ¿Qué le voy a demandar yo en una semana competitiva? ¿Que va a jugar 2 partidos o 3 partidos? Pues tengo que prepararle para que sea capaz de recorrer 1000 metros por encima de 24, porque 1000 metros es lo que le va a demandar, pues, por ejemplo, en 8 días cuando juegue 3 partidos de competición. Bueno, pues tendré que prepararle para que en las semanas previas
esté ahí en esos números, ¿no? ¿O cuánto va a correr? Pues va a correr, en 3 partidos va a correr 35 kilómetros o 30 kilómetros. Una semana competitiva van a ser 30 kilómetros. Bueno, pues tendré que prepararle para que sea capaz de correr 30 kilómetros, para que no le entrene a correr 20 y que luego, ojo, el último partido va a ser que no lo va a poder aguantar como debiera. O no le voy a poner a correr 50 porque luego la competición le va a demandar 30. Entonces tampoco vale la pena meterle estrella que va a generar en el cuerpo unas adaptaciones, pero va a necesitar semanas en recuperarse y esto se va a resolver en 6 semanas. Por tanto, tampoco no puedo esperar a que a mitad de las 6 semanas el jugador empiece ya a estar recuperado y se empiece a encontrar alegre y sea capaz de hacerlo. Porque, decía, si calidad es antes que cantidad, tiene primero que saber conectarse bien con el resto de los compañeros y a partir de ahí trataremos de alargar esa calidad en el tiempo. Que no esté solamente 10 minutos, que no aguante 10 minutos, sino que aguante 90. Entonces, en estos dos ejes hay que manejarse, ¿no? Y más es mejor y calidad antes que cantidad. Es como yo plantearía la pretemporada o las puestas a punto de los jugadores. Esto, claro, es un cambio de paradigma que desde unos años aquí, ¿no? Que se viene planteando, ¿no? Esa disminución del volumen de la pretemporada y ese aumento progresivo, por ejemplo, si lo que comentabas, ¿no? Si es 10 el nivel de una semana tipo, pues hacia 10 caminamos, no venimos de arriba hacia abajo. Individualización, que lo estabas comentando. Yo os pregunto, porque el otro día, hablando de temas de cierre de temporada, con algunos entrenadores al teléfono, uno me decía, yo llevo un año en el club y lo que veo es que se corre poco en las sesiones de preparación física. Y le dije, no es que no se corra poco, es que no se corre en la preparación física que nosotros planteamos en el club. También es una casuística peculiar, es un club de formación, son muchos equipos y tal. Bueno, pero decía, no, es que no corremos directamente. Y de hecho lo que nosotros hacemos es pautar mucho el trabajo en pista, de tal manera que optimicemos al máximo el tiempo que las chicas están con nosotros. Me decía, bueno, pero es que claro, en la pretemporada sí que se corre. Digo, no, tampoco se corre, ¿no? Nosotros no corremos nunca. Y es lo que decía Roger, cada vez tendemos a correr menos, y en nuestro caso también es así. De hecho, la idea es no correr fuera de lo que es la pista prácticamente nunca, es nuestra propuesta. Sí es verdad que en la pretemporada, al tener, en nuestro caso son chicas jóvenes, tener más tiempo por no estar en el colegio o el instituto todavía, nos facilita poder entrar alguna hora de más. Entonces, bueno, no es que corramos fuera, sino que lo metemos en la pista con el balón y lo vamos metiendo a través de estas pautas condicionales en el entorno más específico de la jugadora. Y ahora, con todo esto que estáis comentando, y Julen, lo estabas diciendo ahora, claro, estabas poniendo como números, por ejemplo, de referencia, ¿no? Pues estos 1000 metros por encima de 24 kilómetros por hora, estos 30 kilómetros de competición. Claro, quizás en el caso del fútbol, esas son las demandas estudiadas hasta el día de hoy. Quizás ahora os encontráis también una competición a lo mejor un poco menos de exigente, ¿no? O esperáis que la competición, o os estáis preparando para que la competición, a una competición que en verdad es igual de exigente. Lo que viene ahora, dices, lo que viene ahora después, en esta... Claro. Sí, hombre, va a ser exigente por la densidad. Los partidos van a ser los mismos. La demanda de cada partido entiendo que va a ser más o menos la misma. Lo que pasa que en vez de 2, pues sí que en 8 días igual tienes 3. O sea, dos cada semana y así durante 7 semanas. Por eso, yo creo que la dimensión energética no es clave en el fútbol, no es la que te va a hacer ganar o perder. En una liga competitiva tienes que tratar de tener una buena plataforma a lo largo de todo el año. Pero probablemente en este contexto, en esta competición, pueda tener más peso. Porque claro, luego hay que recuperarse bien, hay que estar preparado para volver a competir, hay que volver a recuperarse bien. Y eso solamente se consigue cuando estás especialmente bien físicamente. Alguien se recupera mejor cuando está bien físicamente. Por eso, si la demanda energética no es la prioritaria para el rendimiento en fútbol, en este caso también tampoco lo será, pero el aspecto físico va a jugar un papel más importante que lo habitual. Porque, bueno, recuperarte de un partido cada semana, los jugadores se van recuperando. Y, de hecho, el partido te mantiene en forma. Bueno, te va manteniendo. Pero esto de tener que competir cada 3 días, esto va a ser diferente. Desde el punto de vista yo lo veo que va a ser diferente. El aspecto condicional va a tener un pequeño, pero mayor peso que lo que tiene en una liga normal, en una liga regular.
Pero, por ejemplo, lo que dice Julen, ¿no? 2-3 partidos por semana, el gran dolor de cabeza de los preparadores físicos, entrenadores de fútbol, ¿no? Los jugadores que están en dinámica de juego van a estar en forma porque el partido te pone súper en forma o se va a romper, ¿no? Si no están preparados para resistir. Pero los que no están entrando en dinámica de partido van a entrenar menos, ¿no? Porque son 2-3 partidos a priori que les van a quitar sesiones. Eso también va a ser otro problema, ¿no? Vas a tener gente muy en forma a lo mejor o gente muy cerca del límite de lesionarse a lo mejor por esas sobrecargas que va a haber de tanta competición y gente que o le das un estímulo muy óptimo en el famoso +1 del fútbol, ¿no? O no van a estar tampoco nunca en esa dinámica porque no van a estar en forma. Cuando a lo mejor esas rotaciones a día de hoy van a ser muy vitales por el hecho de la densidad de partidos, ¿no? Es una pregunta absolutamente desde la ignorancia del fútbol, ¿eh? Sí, sí, no, o sea, no del +1. Claro, hay que pensar en el -1, en el 0 y en el +1. O sea, porque si no, no hay forma de estimularle el 100% de partido. Cuando comparas a las sesiones +1 o las sumas con 0 a la gente que no va convocada, pues justo vas llegando al 60%, al 75% de lo que es su parte de competición. Hay trabajos que lo enseñaron hace tiempo y nos sirve para estar en alerta con sus jugadores, y cuando se compite 2 veces es cuando las diferencias se incrementan, ¿no? Por las causas típicas de hay menos jugadores, no puedes jugar grande en el día +1, en el día 0, tampoco puedes en el día -1 empezar porque a lo mejor no necesitas para el día 0, para el día del partido. Así que, bueno, la verdad es que es complicado. Y sobre todo, pues eso, en el mundo del fútbol, hacerle a un jugador salir al campo después de haber estado en la banda calentando 35 minutos y que no ha jugado, y encima diciendo, no, y sale fuera, encima hacemos un hit y no sé, claro. Por eso tiene que estar muy mentalizado, tener ese compromiso, ser conscientes de esa necesidad, que si no es ahora, pues igual necesita a lo mejor dentro de 3 días. Esa cuestión va a ser clave, porque al final el jugador tiene que querer. Porque si no quiere, bueno, sí, te hará, te irá, te pondrá mala cara, pero no se va a entregar como se necesita que se entregue y en un tiempo tan corto. O sea, no hay tiempo para margen. Tiempo. Está claro que esto. Roger, bueno, no sé si habías lanzado tú la pregunta, así que si quieres sigo con lo que te he apuntado por aquí. Tira, tira. Vale, por volver un poco a la pretemporada, que es lo que estábamos comentando justo hace unos minutos, y habéis dado un poco vuestra opinión sobre qué empezar. Quería preguntaros, habéis mencionado los dos el balón el primer día, ¿no? Yo te digo entrecortado. Y ahora, de hecho, te digo cortado del todo. Congelado. Sí. Pero para nosotros... Empieza otra vez, por favor. Ahora se te ve bien, ¿eh? ¿Ahora sí? Ahora sí. Vale, perdona, que me estaban llamando justo ahora. Es que saltó una llamada. Por preguntaros, que a nivel de... Los dos habéis comentado el tema del balón, ¿vale? A nivel de introducir los trabajos, nosotros proponemos que desde el primer día, tardamos algunos días de entrenamiento en introducir tareas muy específicas, es decir, el 4 contra 4, el 5 contra 5 en el caso del básquet. En vuestro caso, ¿cómo lo planteáis? Es decir, libertad para que el entrenador monte las tareas como quiera con balón, se introducen tareas técnicas sin oposición primero, se evolucionan durante unos días y después se introduce la oposición en juegos más reducidos o en juegos ya reales, o ¿cómo lo planteáis? Nosotros, tengo la suerte que mi primer entrenador, él es doctor en ciencias del deporte, con lo que puedo discutir de tú a tú y eso yo creo que es una excepción, ¿no? En el mundo del alto rendimiento. Entonces el tío aparte es un gran estimulador para, hostias, he leído, he visto, pues vamos a probarlo, ¿no? Pero al final eso es una suerte. Entonces aparte él trabaja mucho a nivel entrenamiento estructurado, sigue mucho a nivel la idea de Paco, aparte lo tuvo como preparador físico. Y lo tiene muy asimilado todo el trabajo de cargas y sobre la parte vincular esa parte más metabólica con la vertiente táctica, lo domina al dedillo.
Entonces nosotros antiguamente lo que hacemos es la primera sesión de balón es un formato muy general, son juegos, pero ya hay oposición, ya hay lucha, ya hay contacto, pero no hay la portería, ¿no? Los porteros normalmente trabajan aparte con el creador de porteros y acabamos con lanzamiento, ¿no? Pero la segunda sesión, sí, normalmente construimos el equipo desde atrás, desde la defensa, y hay trabajo de defensa. Lo que hemos planteado, lo que estamos dándole la vuelta es que seguramente este año empezaremos ya con balón, nada general, sino ya vamos a construir el equipo desde atrás, ¿no? Y desde el primer día con balón y con oposición. Es lo que hablaba Julen antes, ha comentado en un momento, ¿no? Son deportistas de élite que llevan una carrera deportiva muy amplia de muchos años. Con esas adaptaciones las consiguen en nada, ¿no? Están más que acostumbrados a esos mecanismos, ¿no? Esa memoria que tiene el cuerpo, el cerebro, la musculatura, ¿no? De los desplazamientos y los movimientos, ¿no? Sí que estamos planteando que a lo mejor un jugador quiere, si está aquí en Barcelona y quiere trabajar esa parte del position, algo de valor, a lo mejor lo abrimos, porque al final ellos lo que ahora mismo quieren es tocarse, contactar, lanzar, que haya balón, porque es lo que echan de menos, ¿no? Pero a nivel de pretemporada, ya te digo, primer día balón y ya pensando en construcción de nuestro modelo de juego y adaptar o modificar las cosas que cambiamos de un año para otro. Pero ya ese primer día trabajamos normal con oposición. Es que hay literatura que muestra que después de la pretemporada los jugadores tienen peores resultados. En los test, claro, probablemente son test no específicos, claro, son test no es que sean de laboratorio, pero bueno, son... Es decir, que les entrenamos de tal forma que los desadaptamos. Esa es un poco la interpretación que hago yo de esas publicaciones, ¿no? Por eso estamos ahora intentando afinar, bueno, vamos a entrenarles tratando de darles lo justo para que enseguida estén en una buena forma, no en la mejor, ni en la estupenda, ni en el punto, porque esto no se trata de un punto determinado, sino, como si lo comentaba, pues que sean robustos, que sean capaces de aguantar todo lo que el entrenador les va a exigir en cada día de entrenamiento, o sea, no solamente para competir, sino cada día de entrenamiento para tratar de repetir acciones, a pesar de que se trate de un deporte, la repetición de lo irrepetible, pero tratar de insistir en contextos, cómo resuelves, para ponerse en dinámicas y que sean lo más expeditos posible en esta historia. Y con relación a los introducidos, a lo de introducir balón, yo sigo un poco la propuesta de Verheyen de dejar los juegos reducidos más para el final que para el principio de la pretemporada. Se trata de hacer juegos grandes, secciones altas velocidades, pero juegos con mucha participación de muchos jugadores, con lo cual reduce en cierta medida la participación, pero ya estás en el contexto del juego, limitando, como digo, las velocidades máximas y limitando también un sobreentrenamiento, una sobreestimulación de aspectos neuromusculares que a veces en el mundo del fútbol ocurren, porque todo es pequeñito, todo es juego reducido y estás acelerando, desacelerando y estás probablemente sobredemandando una de las dimensiones, la neuromuscular, que luego precisamente tampoco es la más demandada en competición. Por tanto, hay que jugar un poco con eso, ¿no? Con el hecho de balón en cuanto antes y cada vez probablemente con situaciones más reducidas, de más exigencia, donde va a haber más aceleraciones y desaceleraciones de máxima intensidad, pero de poco valor. Bueno, no sé si me explico. Y poco a poco que vaya apareciendo la velocidad, ¿no? Eso es cierto que es una cosa que hay que ir manejando para que no aparezca ni en la primera, ni en la segunda semana, aparezca en la tercera, en la cuarta y estamos en la quinta para empezar con la primera de competición. Una temporada de 5 semanas. Por tanto, bueno, el fútbol sí, desde el principio, pero sabiendo que los efectos de las tareas son distintos y hay que coger lo que nos interesa para cada momento. Nosotros un poco la línea que comenta Julen, sí que es verdad que si cogemos la primera parte de la temporada, nosotros la podemos partir perfectamente en dos, porque en enero no hay competición, hay Europeo Mundial. Sí que esta primera parte de la temporada, digamos, es un formato menos optimizador, aunque el entrenador trabaja muy optimizador, porque acabamos siempre en mini partidos en la
vamos a diferentes fases, pero la parte condicional nos vamos a una línea un poco más dirigida como mucho, llegamos a ese nivel de especificidad. Pero en la segunda parte de la temporada, donde te estás jugando ya realmente los títulos, el quedar primero, el entrar en finales, sí que es una parte un poco más que modula hacia la optimización, ¿no? Hay unas tareas condicionales mucho más optimizadoras, ¿no? En este sentido, digamos, invertimos un poco más en esa construcción, en esa primera parte, y luego vamos a esa optimización de la parte más condicional, más física, ¿eh? La parte táctica te digo que optimiza rápido, que tiene que haber rendimiento, tiene que haber resultados en este sentido, ¿eh? Claro, yo quizás por un preparador físico un poco menos experimentado que vosotros dos, o bastante menos experimentado, sí que hacemos esa propuesta de primeros días siempre balón. Sí es verdad que lo introducimos, no quedan... Otra llamada, ¿te está entrando? Está solicitado hoy, ¿eh? con las jugadoras, creo que se ha vuelto a pasar lo mismo, ¿eh? Ah, sí. No os preocupéis. Nada, que os comentaba que dentro de lo que es nuestra tarea, nosotros eso, no hacemos o sea, no hacemos que las jugadoras vengan al pabellón o al entorno, al lugar de entrenamiento para correr por correr, siempre hay pelota de por medio, siempre se entrena con el aro, pero sí que el entrenamiento es poco específico, es decir, nosotros la primera sesión siempre es una sesión de tiro, de conocerse, de los juegos, cuidamos mucho esta parte socioafectiva desde el primer día, ¿no? Y para construir el equipo en este sentido, ¿eh? Que se vaya uniendo lo antes posible. Y estas cosas sí que las tratamos de cuidar. Pero quizás tardamos varios días en darle a la jugadora lo que siempre pide, que vamos a jugar 5 contra 5. Sí, vale, que quiero jugar ya partidos en el entreno. Y esto sí que tardamos un poco en darlo. No sé si es más o menos acertado, pero bueno, sí que lo que es la competición propiamente dentro del entrenamiento o estas tareas más competitivas, tardamos a lo mejor 2 semanas en acabar de darla por primera vez. Y después, por ejemplo, vemos entornos donde esto se implementa. No sé si en vuestro caso también es así. Es decir, primer día que se pueda, primer día, no sé, de la primera semana ya introducir tareas en el caso de Roger, pues, ¿no? O los encontrados en el fútbol, o cómo lo metéis, o simplemente si se mete desde el primer día. Nosotros la primera semana llega un momento que acabamos enlazando diferentes fases. O sea, el primer día que hasta el día de hoy te comentaba que eran pequeños juegos de lucha de contacto, donde hay habilidades generales pero desplazamientos propios del deporte indoor en nuestro caso, pero la segunda sesión, si es la defensa, ya hay defensa 6 contra 6, pero puede ser estático en un área. Pero acabamos corriendo en el tercer, cuarto día, ya lanzamos a lo mejor una defensa estática con un contraataque. ¿Por qué? Porque nuestro modelo de juego se basa en correr, correr y correr. Con lo que el jugador rápidamente tiene que asimilar esos mecanismos, ¿no? De esas elevadas exigencias físicas condicionales con esa toma de decisión. ¿Qué pasa? Que la base del equipo más o menos se mantiene año tras año, ¿no? El jugador lo que vemos es que cada vez lo tiene más interiorizado, eso del correr, con lo que sin decir nada, incluso hay que frenarles, porque ellos quieren correr la primera semana, ¿no? Así que hagamos el quinto día, puede ser perfectamente ya el entrenamiento consiste en un partido, en un 6 contra 6, con 2 partes, no sé, de 10-15 minutos cada parte, así que buscamos ya para ver si todos los mecanismos han ido asimilando, ¿no? Pero ya te digo, nosotros lo que hablamos, si yo te explico la experiencia que tenemos con la base, no tiene nada que ver con el primer equipo. La base es mucho más progresivo todo. De hecho, la base seguramente, si vamos rápido y tal, los 2 primeros trimestres, el formato, digamos, sería mucho más un Berhochansky, es un formato mucho más clásico. Nuestro objetivo es construir al jugador. No queremos el rendimiento. ¿Hay rendimiento? Hay rendimiento, pero lo que queremos es que gane más masa muscular, mejore su línea metabólica, domine a nivel técnico-táctico lo que se le está enseñando, pero nos da igual. De hecho, hay jugadores en un filial o en el juvenil que pueden hacer 4 o 5 sesiones a la semana de fuerza pensando en ese incremento de volumen, en esa hipertrofia, ¿no? O sea, no tiene nada que ver lo que es primer equipo de lo que sería la base, ¿no? Ahí sí que vamos mucho más progresivo, sin prisa, porque el objetivo es lo que hablábamos nosotros los preparadores físicos, creo que tenemos una visión más global a nivel de lo que queremos del jugador, que no muchas veces el entrenador de la categoría que toca, que mira el rendimiento de ese año, ¿no? Hay que dar esa construcción del jugador sin ninguna prisa para que lleguen lo más lejos posible, porque luego a lo mejor pasaron por las diferentes categorías, pero no ganaron peso, no mejoraron su metabolismo y no nos sirven, ¿no? Porque ahí ya no, nuestro deporte es cero de contacto. Entonces, al
final esa masa muscular, por ejemplo, en este caso es vital, ¿no? Es básica para nosotros. Sí, un poco en la misma idea. Está claro que hay que separar lo que es el formativo de lo que es el profesionalismo, eso está claro. Y también es verdad que son deportes distintos, ¿no? Ahora comparando fútbol y con balonmano. Yo balonmano no tengo ni idea. Aunque me acuerdo que en la carrera saqué una nota excelente. Bueno, Fácil, un deporte fácil. Sé justo que juegan 7x7 y poco más. Eso, defensa. Para vosotros, y así aprendo un poco, para vosotros la competición es realmente la sesión más demandante de la semana. Lo digo y te pongo un ejemplo. Yo en baloncesto, por ejemplo, a mí me parece que los jugadores en competición descansaban. Porque entrenaban 1000 y competir era 300. Porque al final juegas un rato, tampoco estás los 40 minutos jugando a baloncesto. En cambio, en fútbol es que no hay ningún entrenamiento que se le parezca al partido. Y en baloncesto todos los entrenamientos son más que el partido. El día -1 casi no, el día igual -1 no. El día -1 se puede parecer, pero el -2, el -3 se parece a... O sea, es mucho más que jugar, que competir, ¿no? Ya sé que luego la competición tiene otros aspectos cognitivos, mentales, estrés, ese tipo de cosas, ¿no? Pero al final, bueno, juegas 20 minutos, el que más juega 30, los demás juegan 12, 11, 16, 7, 3. O sea, que el día de partido parece como que recuperan. Digo, es que el día de partido recuperan esto. En balonmano, ¿cómo es? ¿Eso como... Mira, yo viendo... ¿Entendéis mucho más de lo que jugáis? ¿O no? Diferenciamos entre Liga y Champions, ¿no? De competición europea, ¿eh? Pero a día de hoy vamos monitorizados el entrenamiento en Liga y en Champions y no hay muchas diferencias entre Liga y Champions a nivel de las diferentes variables que analizamos. Pero viendo lo que explican muchos compañeros de club y lo que estás explicando tú, sí que ves ciertas variables que nunca se superan en entrenamiento la carga de la competición en fútbol. No llegas a superar el 100% de high speed running o de aceleraciones, ¿no? Es muy difícil. Nosotros en balonmano, que pasará un poco en baloncesto, supongo, Javi, podemos jugar muchos partidos simulados en el entrenamiento. Con lo que la mayoría de variables están por encima, sobre todo a nivel de intensidad, que la competición. Pero porque nosotros entrenando, nuestro modelo de juego es mucho más exigente que la competición. ¿Qué pasa? La competición tienes 7 contra 7, dos equipos que quieren ganar sí o sí, porque el ritmo es muy, muy elevado y los dos juegan con la misma filosofía, con el mismo modelo de juego, ¿no? En competición eso no lo encontramos. El equipo contrario no quiere jugar, prefiere más pausados, prefiere contactos. Nosotros lo que queremos es correr, con lo que hace que el entrenamiento normalmente estamos por encima de la competición. O sea, estamos preparando por encima al jugador de lo que va a soportar, ¿no? Porque queremos jugar por encima del ritmo que estamos jugando. Si miramos las posesiones que tenemos en los últimos años, cada año estamos incrementando ese ritmo de posesiones nosotros, porque cada año queremos correr más. Por un tema estadístico, bueno, vemos que hay formas más fáciles de conseguir el gol o esa superioridad, ¿no? Que con un formato mucho más estático, ¿no? Entonces vamos a ese ritmo, ¿no? Creemos en ello y vamos así, pero sí, realmente casi todas las variables están por encima en entrenamiento que en competición, sobre todo las variables que te marcan más indicadores de intensidad que de volumen, ¿eh? Y todas las sesiones, en la -2, en la -3, en la -4, o sea, no es que no, en la -3, no, en general. O sea, todos los entrenamientos son más exigentes que un partido de competición. Todas no, bueno, pero, todos no, pero puede ser que un lunes que juegas un miércoles, que sería una -2, es Liga Española, le damos un formato más de volumen, donde son sesiones más largas, de 120, 150 minutos de entrenamiento, donde hay una sesión de fuerza primero, más luego la pista, ese volumen, sí que entonces a lo mejor el volumen de los metros recorridos sí que está por encima de la competición, ¿no? La intensidad a lo mejor no tanto, ¿no? Pero es que al final, si cogemos la sesión y la partimos en los diferentes drills, en las diferentes actividades que hay, si hay un formato de competición de 10 minutos, esos 10 minutos o esos 5 minutos o ese ataque, defensa y tal de ataque, la intensidad que sacamos ahí está por encima de la intensidad que nos pide la competición. Porque el problema de balonmano es que el 70% del tiempo, lo que dicen los estudios, estamos parados o andando. 70%. Nuestro ritmo no es ese, es mucho más elevado que eso, ¿eh? Habría que actualizar estos datos o meterlo en cada equipo, pero el nuestro, te digo yo, que el ritmo es mucho más elevado.
Ujú. Ujú. Es un dato muy interesante, sí. El tiempo que está, tiempo efectivo, tiempo de pausa. Sí, sí. Nosotros Pues, tenemos un tiempo de entrenamiento muy efectivo. Nuestro entrenador para muy poco. Si son 120 minutos de entrenamiento, 115, 110 serían de trabajo. Para muy poco, muy poco. No, ¿por qué? Porque nuestro modelo es ese, el correr, 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 con lo que el jugador está trabajando con una densidad muy elevada respecto a la competición. Y ahí nos va bien, ya el jugador lo gusta, ya buscamos jugadores con ese claro, formato. que se ajuste el modelo. Ujú. Interesante. Ujú. Ujú. Sí, nosotros en el caso del básquet, yo que trabajo con chicas, no hay nada publicado, solo hay una publicación sobre las demandas del baloncesto femenino en Liga Femenina 1, o Liga Femenina, se llama Liga Femenina Andesa, em, del 2000, no sé si es 9 o 2010. Bueno, al final el baloncesto femenino del 2010 a actualidad ha cambiado mucho. Ahora son jugadoras mucho más físicas, que el ritmo es mucho más elevado, etcétera, etcétera. A pesar de que no es tan rápido, evidentemente, como en el caso de los chicos, y a nivel de juego, las acciones que se dan, es decir, la resolución de la posición se da mucho antes de los chicos que las chicas. Las chicas tendemos más a agotar los 24 segundos de posesión. Yo, por parte de mi tesis, hemos hecho registros tanto con Polar, con la serometría que da Polar, y después también con Wimo, y lo que se ve sí es que cualquier sesión es mucho más demandante que la competición, pero mucho más demandante. De hecho, sesiones de tecnificaciones incluso se asemejan, en algunas de las variables que registramos, se asemejan a lo que se ve en la competición, pero evidentemente después de la competición, el player load, por ejemplo, que es lo más de las cosas más utilizadas, o que más, o sea, más extendido en diferentes deportes, que podríamos comparar también un poco por ahí, se parecen mucho las sesiones de tecnificaciones en sesiones de, o sea, días de partido. Pero claro, otra cosa es la intensidad a la que tú juegues y hagas las acciones, ¿no? Pero claro, por volumen, sí o sí, el player load será igual. Y por intensidad, evidentemente que no. Bueno, vamos un poco ahí, pero sí, nosotros, nuestra idea de hecho es parar a los entrenadores, porque si fuera por ellos, en nuestro caso, nuestro club sería 5 contra 5 a formatos de 40 minutos y con pausas de 2 o 3, porque tiene que explicar, si no, eh, sería Ujú. en tandas de series de 8 minutos, 8 minutos, 8 minutos y a jugar. Bueno, después también es verdad que modificamos mucho este tipo de tareas a través de más de un balón, varios entrenadores por fuera para permitir que el ritmo se mantenga alto y demás. Y lo que comentaba Roger, al final tienes 12 días o 10 días y juegas 5 contra 5. Y en la competición no, hay 5 sentadas y 5 jugando. Entonces, bueno, sí que es verdad que sí o sí tiene que ser menos demandante en nuestra realidad. En nuestra realidad sí que es así. Que eso os quería preguntar ahora, aprovechando que habéis sacado este tema, a nivel de las tareas que se podrían plantear para acercarnos a las demandas de la competición o incluso a veces para alejarnos, ¿cuáles son las variables que utilizáis a la hora de planificar estos trabajos junto con el staff o las variables que podíamos modificar en las tareas? Yo, por ejemplo, nosotros quedamos con GPS y tenemos, creo que son 150 variables con derivadas y tal, y yo al final cojo 12, 13, porque si no, aparte yo estoy solo, o sea, me puedo volver tarumba, ¿no? Por muy poco que duerma, tengo familia y tengo vida, ¿no? Después, pero sí que busco variables más en formato de volumen, las típicas distancia por minuto, todo este formato, ¿no? Aceleraciones, desaceleraciones, sí que los impactos, los saltos, los landings en nuestro deporte creo que son interesantes porque hay muchísimo. Y el trabajo de speed, de velocidad, aunque en balonmano no llegamos a velocidades máximas, por igual que el básquet, al final seguramente, ¿no? Porque nunca corre solo, siempre es en curvas, siempre hay el balón, siempre hay defensores de por medio, ¿no? Entonces, bueno, sí que cojo este pack de 12, 13 variables y las voy comparando, de hecho, a ver qué carga da la competición, igual que el player load, como que comentas tú, el player load per minute, ¿no? Y a partir de lo que intentamos es intentar individualizar al máximo posible, ¿no? No cogemos el team, el equipo, decimos, mira, el equipo en competición da esto y el entrenamiento ha dado tanto. Digo, ya, pero eso es un error, no creemos en esa teoría. De hecho, planteamos tareas donde vemos qué pasa más que a nivel de grupo, si no lo hacemos a nivel de posición, no es lo mismo un extremo que un primera línea, que un pivote o que el portero, con lo que en función de qué tarea, en función de qué carga está dando en esa tarea que estamos planteando, vemos lo que le pasa a la competición y el descanso, la densidad de trabajo es diferente en función de esa posición. A lo mejor hay que incorporar
el extremo que lance 2 veces más o un 1 contra 1 más para subir esa carga, porque si no, no llegamos a ese estímulo que nos está pidiendo la competición. Un poco vamos en ese formato, en esa idea. Sí, bueno, en el fútbol o en baloncesto es la misma idea, ¿no? El tema de las variables. Te he entendido más a la pregunta, a lo mejor en la construcción de diseño de tareas de entrenamiento. Sí, yo iba más por ahí, pero bueno, Roger ha empezado a comentar y digo, bueno, no, pues Sí, no, pero digo, un poco las variables, no, pues que mi idea era un poco por sobre la construcción de las tareas en sí y después ya las variables aparte, pero bueno, como quieras, Julen. yo una cosa que me llamó mucho la atención cuando empecé en baloncesto, tampoco no tenía ni idea y ahora tengo la misma poca idea, es que realmente me parecía que aquello todo era igual, porque claro, todo es pequeño. Vale, son 5x5 o 3x3 ya, pero bueno, pero en media cancha o en cancha entera, o sea, tampoco hay mucho margen, ¿no? Luego sí que se puede afinar y realmente puedes encontrar cosas distintas. Entiendo que balonmano también da margen de jugar a media, de jugar a campo entero, pero claro, no es lo mismo que fútbol. Que claro, fútbol tienes mucho donde poder cortar, ¿no? Mucho con lo que poder modificar o alterar, ¿no? Porque al final, cuando hablamos en fútbol de modificar las tareas, pues, establecer algún tipo de constreñimiento en función de las dimensiones, por ejemplo, bueno, pues no distinguimos entre 50 y 60 metros cuadrados por jugador, o 75, bueno, pues está casi dentro del mismo saco, ¿no? Hay tanta variabilidad en los efectos en la demanda que no tiene mucho sentido a lo mejor afinar tanto en los metros cuadrados que tiene cada jugador. Yo creo que una de las variables que más afecta es la presencia del entrenador. Eso es clave, del primer entrenador, que es el que pone a los jugadores. Esa es clave y así lo dice también la literatura. Cuando está el entrenador, que no es probablemente lo que debería ser, ¿no? Pero sí que es cierto que tiene sus efectos. Debería ser más una cosa interna, propia, particular de los jugadores, que tengan ese compromiso del que antes sin número de jugadores. Es un poco lo más básico. Lo que pasa es que en el mundo de los procedimientos, al final, son infinitos. O sea, cada entrenador tiene sus tareas, su forma de plantear su modelo de juego y así que le puede incluir todas las variables que considero oportunas, ¿no? También en mi filosofía está hacerlo siempre lo más sencillo posible. O sea, sencillo, no puedes pensar que los jugadores salgan a la tarea con un libro de instrucciones y tengan que leer, a ver, en la zona 1 solo un toque, en la zona 2, 6, en la otra tengo que replegar, en la otra tengo que pasar a este. Así que, bueno, en esta dinámica tienes que buscar cuál es lo que te viene bien o lo que quieres estimular en ese día en concreto a nivel condicional, pero eso no deja de ser secundario. Lo prioritario es a qué se quiere jugar y todo tiene que estar en esa línea, ¿no? Yo quiero jugar estas cosas y quiero estas tareas y, bueno, habrá que afinarlas para que hoy hagamos más volumen y la hagamos más larga o la hagamos más intensa o al revés, o la quiero hacer menos intensa. Y la que quiero hacer más intensiva, pues será menos pausas, mayores dimensiones, bueno, eso es con lo que hay que jugar, ¿no? Pero lo que tiene prioridad es a lo que quiero jugar. Eso es lo que hay que tenerlo dentro en el ADN de los jugadores para que la forma de resolver la tarea vaya siempre en la misma línea, ¿no? En la que se entiende que es lo que marca la marca de la casa, lo que se entiende que es lo que mejor resultado nos va a traer, tiene mayor eficacia y es en lo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Eso es lo que tiene que ser prioridad, desde luego. Así lo veo yo. Yo creo que lo que dice Julen es la clave. O sea, nosotros cuando explicamos cómo trabajamos, una de las slides o diapositivas al final es nuestro modelo de juego es la base de la planificación, ¿no? Aparte de ese calendario donde podemos jugar, pero a cómo queremos o a qué queremos jugar, ¿no? Y esa parte condicional, nuestro trabajo como jugador físico tiene que ir vinculado a ese modelo de juego, pero siempre. Pero es que si no, yo voy a probar mis jugadores lentos, pesados, solo contacto y mi entrenador quiere correr, correr y correr, ¿no? No vamos a la par. Entonces tenemos un problema, o yo tengo un problema a nivel contractual porque me van a echar porque no voy a la línea que marca el entrenador, ¿no? Entonces, al final, yo lo explico sin broma, pero aparte es una realidad, ¿no? Hay que saber a qué vas a jugar, cómo es tu deporte, dominarlo al detalle, pero sobre todo el modelo de juego, ¿no? Si no tienes un problema, pero enorme, ¿no? No, sin duda. Lo que pasa es que, Roger, por preguntar... Ah, perdón, Julen, di.
No, sí, que encima es que todo tiene que estar alineado, o sea, pero ya no solo las tareas, todo, cualquier cosa que se haga del entrenamiento, estás con esa filosofía. Todo. Yo ahora lo que comentaba, Roger, de un poco la propuesta que hacen ellos de correr, ¿no? Y que hay equipos que plantean más el balonmano al contacto, a juegos un poco de posiciones más largas, etcétera, etcétera. Yo, por mi poca experiencia con los staff con los que he estado, todos los staff quieren correr. Es decir, en el caso del básquet, ¿eh? Es decir, todos los entrenadores quieren correr. Siempre es verdad que hemos coincidido con equipos muy jóvenes, o sea, nuestra filosofía es formar jugadoras para exportar el talento que consigamos construir, ¿no? Pero siempre es correr. Entonces, de algún modo, quizás yo nunca me he encontrado con esa idea. No sé si en el caso de la propuesta que hacéis vosotros, Julen, en el caso del básquet, hay otra cosa que no sea darle ritmo. Es decir, en el básquet, si puedes conseguir 2 puntos gratis, pues que sean 2 puntos gratis. Entiendo que es la propuesta que hacéis en el balonmano, ¿no, Roger? Es decir, si podemos sacar rápido de medio campo tras recibir gol y tirar lo antes posible, pues mejor. Entonces, Sí, pero bueno, yo creo, no, yo, como digo, estoy aquí aprendiendo con Roger el tema del balonmano y lo veo muy vinculado al fútbol, al baloncesto y muy diferente del fútbol. Seguramente los jugadores caros en balonmano serán los que corren, esos son los caros. Es que en el fútbol no son los caros, no son los que corren. Es otra cosa, claro, pero probablemente por la estructura del juego, por su lógica interna, que te hace más eficiente correr, porque en el fútbol habitualmente no. De hecho, correr no está vinculado con ganar. Otra cosa es que hay equipos que prefieran correr porque a lo mejor no tienen lo otro, no tienen el pase, poner así un resumen de un modelo de juego, más de pase o más de correr. Entonces, como no tienes pase, que encima es probablemente lo más caro en el fútbol, tienes que echar mano de correr para tratar de resolver la tarea de esta manera en la que tú eres mejor, es corriendo, haciendo contraataques rápidos. No sé, en balonmano, no tengo ni idea, en balonmano los equipos buenos, entiendo que el balonmano será de los mejores, los equipos buenos juegan a correr, también todos, o sea, todos donde se juega. No creo que haya acabado nunca de ver un partido de balonmano entero. Qué desgracia, Julen, tío. Ya lo siento. No. Es una emoción increíble todo el partido, a diferencia del básquet, que puede ser el último minuto. Es cierto. No, en balonmano el jugador clave es, cada vez antiguamente había mucho especialista defensivo, lo sigue habiendo, gente que solo ataca o gente que solo defiende. El valor está en el jugador que no hay que cambiarlo, que puede atacar y puede defender con un ritmo elevado de juego, ¿no? Un poco es lo que hay más valor a día de hoy, ¿no? No somos caros. Bueno, eso de caro y barato siempre es relativo, ¿no? En función del juego, del jugador y del representante, ¿no? O de lo que le pague el club, ¿no? Pero un poco a nivel de técnico sí que buscas jugadores donde no tenga que haber ese cambio, que te pueda defender con rendimiento y te pueda atacar con el mismo rendimiento, ¿no? Que no haya que cambiarlo, ¿no? Eso es ideal. Aún así, el especialista defensivo que tienes tiene que ser la rehostia para tenerlo, ¿no? No tenemos especialistas defensivos, ¿eh? Pero ya hay jugadores en ataque que le tienes que dar descanso en defensa porque en ataque te aportan mucho más, ¿eh? Pero sí que un poco esa línea, ¿no? Sí, porque yo quiero recordarle alguna charla que vi al preparador físico de la selección española de fútbol sala. Ellos también, su filosofía es poner la máxima intensidad posible en el partido, y por eso cada minuto, cada 2 minutos cambiaba todo el equipo. O sea, cambia todo el equipo y otra vez caña, y cambias el equipo, caña, y también pues coincide un poco con los fútbol, con los deportes indoor, ¿no? Parece que, bueno, probablemente pues lógica interna, menos jugadores, espacio más reducido, que igual te haga ser más eficiente, acercarte más a un mejor resultado, ¿no? Que no en el juego o en el fútbol. Es que lo veo diferente, sí. Sí, no, yo creo que son dos ideas de entrenamiento absolutamente diferentes, lo que comentaba. Nosotros, igual que el baloncesto, podemos reproducir el partido en entrenamiento, no hay ningún problema, más de una vez a la semana. En fútbol no ves un 11 contra 11 en entrenamiento, es de locos, no suele haberlo. No sé, yo recuerdo algún equipo que en una línea de competición europea meto un estímulo el miércoles y juego el domingo, pero no es lo habitual, no se ve nunca. Nuestra filosofía al final en balonmano, que a veces me suelta cuando hago con compañeros de baloncesto o incluso de futsal que comentas tú, es nuestro jugador lo preparamos para resistir los 60 minutos de juego.
sea, es nuestra filosofía. Si hay que jugar con 7, jugamos con 7 o 6. El portero no cuenta, ¿no? Es la idea. Evidentemente, el ritmo que imprimimos nosotros, sabemos que hay jugadores que nos van a dar 12, 20 minutos de máxima intensidad, pero bueno, lo cambias 2, 3 minutos, baja el nivel, el cambio y volvemos otra vez. Como el cambio es más rápido y continuo que el baloncesto, vale, venga, no se para ni el tiempo para el cambio, ¿no? El cambio es dinámico absolutamente, ¿no? Y eso es una ventaja, ¿no? A nivel de trabajar, ¿no? Entonces, al final, no cambias todo el bloque, eso sí que no lo hacemos casi nunca, ¿no? Pero bueno, sí que vas metiendo piezas, ¿no? Está bien. Yo creo que en el básquet también se está caminando hacia esto, ¿no? Quizás los equipos NBA son la máxima exponencia de a más ritmo mejor, resolver las posiciones lo antes posible, y ya de hecho se tira de 9 metros como algo relativamente normal, y si los jugadores pueden atacar y defender, cosa que comentaba Roger, ¿no? Que ya también están cambiando estos perfiles especialistas, estos tíos o estas tías tan grandes que dominan la defensa o que dominan el ataque, y lo quieres solo para esos momentos. Ahora cada vez, si los pivots pueden correr, mejor. Si los bases y el pívot dan al mismo ritmo para que lleguen antes, mejor. Y se resuelven. Claro, después, en el caso del balonmano, quizás es más dinámico. El deporte indoor es más dinámico, por ejemplo, el tema de las faltas, ¿no? O el arbitraje. La parte reglamentaria permite también un poquito más de ritmo elevado, porque en el básquet a la mínima que se pita, bueno, entre que se va a la mesa, se marca, bueno, es que a lo mejor te encuentras con densidades de 1-4 en posesiones, o sea, en momentos muy reducidos del juego, ¿no? Y eso en el entrenamiento es que no lo ves nunca. Por mucho que hable el entrenador, tiene que hablar demasiado, ¿no? Para alejarse de eso. Y no, bueno, no es nuestro caso, ¿no? No, evidentemente que es muy interesante. Yo creo que en el caso de los deportes indoor sí que tenemos que ir acabando, ¿no? de encontrar, de pillar, ¿no? De un poco de todos lados y trabajar en esa línea que comentáis del el estilo de juego como la base de todo. Pero bueno, mi experiencia es que el estilo de juego es correr y cuanto antes se pueda castigar, mejor. En el mundo del deporte femenino, tirar de 9 metros no es normal. En el básquet sí, empieza a ser normal. En el caso de las chicas, no se tira de 9 metros. Pero esta evolución también la ha tenido el fútbol, ¿eh? El fútbol en sus orígenes hace ya... yo creo que desde del Mundial del 66 de Inglaterra es cuando se empezó a entrenar en serio y hay literatura que dice que realmente el jugador se ha convertido en algo más físico, más polivalente y no con tan marcadas diferencias, unas demarcaciones respecto a otras, sabiendo que todavía hay diferencias. Evidentemente no corren todos lo mismo, pero antes era mucho más particular cada una de las demarcaciones. Bueno, esta evolución de los sistemas se ha ido viendo en el fútbol y bueno, estoy entendiendo que, bueno, que los deportes indoors están un poco en esta tesitura, ¿no? De hacer un jugador que sirva más para todo, rápido, fuerte, ¿sí? Más objeto condicional, ¿no? Habéis comentado antes también de las mujeres. En el fútbol las mujeres han mejorado muchísimo a nivel condicional, sobre todo fundamentalmente a nivel condicional. La primera revisión sistemática creo que es del 93 y ahora ha hecho una en 2014. Y, bueno, pues, corren más, saltan más, tienen más... Y va a depender un poco también digamos, con lo profundo que sea el deporte, ¿no? Sí, cada vez van pasando los años y la gente se va haciendo más no sé, como más preparada. Y esa dimensión, la dimensión condicional, es la que más ha mejorado, parece, ¿no? Ha habido una evolución profesional también en el fútbol femenino, ¿no? Al final, aquí tienes staff también de entrenadores, preparadores físicos, ¿no? Al final, y eso ayuda, está claro, ayuda. Sí. Claro, el Barça en eso es como la máxima exponencia, ¿no? Es decir, desde que profesionaliza la sección femenina, aquello va como un cohete. Y más si lo comparas con otros entornos, ¿no? Del fútbol femenino, supongo. Yo no lo conozco mucho, que no han profesionalizado, no al mismo ritmo, ni siquiera a la mitad del ritmo, ¿no? Que ha hecho el Barça. Bueno, si os queréis, para no quedaros mucho más tiempo, que yo creo que está quedando todo bastante completo, os encamino hacia la parte final. Hemos hablado de cómo acercarnos a la pretemporada, cómo meter algunas tareas, si el balón sí, el modelo de juego, etc.
a medida que va pasando los meses, ¿no? Van pasando las semanas, para evaluar si el proceso ha ido bien, ¿no? O las valoraciones que nosotros hacemos dentro de los datos que se recopilan. ¿Cómo veis vosotros en el día a día que los jugadores se están adecuando a todos estos trabajos que se les plantean? ¿Que las propuestas del staff realmente generan esas adaptaciones o no? Yo sé que, Roger, a lo mejor vosotros que me has comentado alguna vez que usáis temas de lactato, a ver si funciona de una manera las tareas o no, no sé. ¿Cómo evaluáis todo este proceso hasta el final de la temporada? Mira, nosotros lo que comentas, ¿no? Metemos 3, 4 momentos de valoración a nivel de CMJ, que es muy fácil aplicarlo, test de lactato, para vemos cómo están, sobre todo cuando vuelven de selección, cuando vuelven el mes de enero post-europeo, post-mundial, a ver la carga que tienen, que normalmente llegan súper en forma, porque en un europeo, en un mundial, en balonmano es jugar, jugar o jugar, no hay más opción. Pero sí que intentamos... no somos muy pesados con los test. Intentamos que sea un test que sea lo más ecológico posible, que no moleste al jugador, porque al final también ellos lo que quieren es jugar y entrenar, ¿no? Como hemos comentado, tenemos GPS, que al final es una variable perfecta para ver cómo comparar qué pasa en la competición y qué pasa en el entrenamiento, ¿no? Y luego pasamos mucho con también el trabajo del RPE, del wellness, ¿no? O sea, más que los test en sí de RPE de wellness, es el hablar continuamente con el jugador. Yo cuando llego por la mañana pongo GPS a todo el mundo, ya solo con el hola, buenos días, ¿cómo estás? Ya ves las caras, sus respuestas y ya ves un poco como el jugador, ostras, cómo llega para el entrenamiento, ¿no? Para mí es básico ese diálogo continuo, ¿no? Al final, yo creo que el trabajo nuestro nos da esa cercanía a los jugadores muchas veces, ¿no? Que no tienen con el entrenador y nos permite el ir valorando a los jugadores, ¿no? Pero no hacemos unos test o un formato de, venga, vamos a ver cómo estamos asimilando el trabajo, porque si es un trabajo absolutamente condicional y el deporte o el rendimiento del deporte de equipo no se basa solo en esa parte profesional, ¿no? Y esa parte táctica, ¿no? También, que es casi más importante. Somos un granito más, ¿no? Para que el jugador rinda ahí, ¿no? Entonces, un poco, bueno, el GPS a mí me sirve, lo que comentaba, el test de salto, el lactato, el wellness, es un poco todo ahí mezclado, ¿no? Sí, un poco en esa línea. Ayer, justo en un congreso que hay ahora ahí internacional, le hacía esta pregunta a Aaron Coach, que es uno de los gurús esto del entrenamiento, y él tenía 3 variables. Decía, no, el tiempo de cuánto tiempo están entrenando, el RPE y el wellness. Esos serían los 3 básicos. Evidentemente, si puedes incorporar más, ¿no? Pero con esos, la verdad es que tienes esa información, mucha información de ese ciclo de la monitorización del entrenamiento. Es decir, qué es lo que haces, cómo vas adaptando, cuál es tu respuesta y cómo vas adaptando, ¿no? Por tanto, bueno, tratando de ser sencillo, mirando a los ojos al jugador, ¿no? Eso también es clave, evidentemente. Uh-huh. Y nosotros estamos tratando de incorporar cuestiones que tienen que ver con la eficiencia mecánica, eficiencia cardiovascular, que ahora, pues, últimamente están en boca, ¿no? Trabajos de la UNI o así, pues, bueno, la verdad es que puede ser una buena herramienta para que cada sesión de entrenamiento pues, se pueda convertir como una especie de test, ¿no? Bueno, esto es lo que está haciendo, esto es lo que está respondiendo y ir haciendo esta valoración, ¿no? Cómo va adaptándose, si hay algo que salta la alarma o lo que está habituado a los números que está habituado a dar el jugador y que de repente pues se está alejando del valor de referencia o está indicando que puede estar con cierta fatiga o que se está poniendo en forma, que lo que está de comer le está viniendo bien, pues es tener el de mirar los ojos, ¿no? Pero otros indicadores objetivos, pues bueno, al final te pueden ir complementando la información con la que hacer una interpretación adecuada, ¿no? Porque no solamente se trata de detectar si algo está anómalo, sino saber cómo responder, ¿no? a ese problema de que esté corriendo menos porque o está cargado, o está fatigado, o está desganado, o claro, depende un poco de lo que está respondiendo, pues habrá que actuar en consecuencia. Al final tienes que ir adaptándote, ¿no? Este es el arte de aplicar la ciencia al contexto y a la realidad en la que uno tiene, ¿no? Ah, sin duda, sin duda.
Nada, pues por nuestra parte en verdad poco más. Creo que hemos hecho un recorrido bastante completo por varios temas, principalmente esta parte de hablar cuáles son vuestros focos principales para planificar las tareas, ya no solo la pretemporada, sino a lo largo de la temporada y dentro de lo que es la pista, es decir, el balón como parte fundamental, desde el día uno, cambiar un poco el paradigma de la pretemporada, disminuir el volumen, centrarnos en la progresión lógica, ¿no?, que tiene el proceso de entrenamiento y llegar hasta lo que le demandará el entrenador por un lado, ¿no?, y la competición por otro, los jugadores. Y, y bueno, y el modelo de juego, ¿no?, como esa pieza clave hacia donde tenemos que encaminar a nuestros deportistas. Por nuestra parte, nada, agradeceros una vez más el poder estar con nosotros. Creo que ha quedado una charla bastante completa en muchos sentidos. Muy agradecidos por poder charlar y nada más. Desearos, Roger, que disfrutes esta pretemporada larga que tendrás. Y Julen, ya nos contarás cuando recogéis los datos de las... Esperemos que haya pocas lesiones, toco madera, pero si las hay, que lo recopiléis, que lo podáis publicar y que así todos un poco aprendamos de todo eso, ¿no? Que sea lo menos dañino posible todo este parón que hayáis tenido. Mucha suerte con lo que queda de la temporada. Muy bien. Un Muchas placer. gracias. Tocaremos madera para que no haya muchas lesiones.